El título de nuestro mensaje es El propósito del sufrimiento. Este es el mensaje número 5 de nuestra serie. Y después de esto, cuando el Espíritu Santo vino y ellos estaban reunidos, Pedro empieza a predicar, se convierte en el líder de sus otros discípulos y también uno de los grandes líderes de la iglesia temprana en Jerusalén. Y él fue una persona que enfrentó cárceles, que enfrentó azotes, que enfrentó regaños, ¿no es cierto?, por las autoridades judías. Y después este hombre se va para Roma y allá en Roma fue tomado preso y también predicó secretamente el evangelio en Roma. Y de allí, una vez que él fue tomado preso, nunca salió de la prisión. Y fue este emperador Nerón el que lo agarró, lo capturó y lo mataron a Pedro. Eso es lo que yo quiero que usted sepa, que este hombre murió realmente. ¿Ya? Murió realmente y le dijeron: nosotros te vamos a crucificar y te vamos a matar, así como ese tu tal Rey Jesús que andas predicando. Así que te vamos a poner en una cruz y así te vamos a matar. ¿De acuerdo? Y Pedro dice: está bien, máteme, no hay problema. Yo he cumplido mi llamado, he obedecido al Señor, pero quiero que sepan que al momento de que me maten no quiero morir como Jesús, sino que quiero morir cabeza abajo. Y así fue como lo crucificaron. Lo pusieron en una cruz, lo colgaron y le dieron vuelta a la cruz, porque él dijo: no soy digno de morir como Cristo. Así que denle vuelta a la cruz y mátenme con mi cabeza abajo, pero en la cruz colgado. Y así murió. Se desconoce si le cortaron la cabeza, se lo agarraron a flechazos, le tiraron lanzas, no se sabe. Pero así fue como este hombre murió. Y el mensaje que él nos va a dejar en estos versículos es que nos va a decir de que nosotros vivamos como hijos de Dios, más que siervos de Dios. Porque más que siervos, Dios tiene hijos, no siervos. Claro, le servimos a Dios por amor, pero primero es una relación de amor. Y veamos qué es lo que Él quiere decirnos en estos versículos. En primer lugar, vamos a leer el versículo 17. Pedro dice: honrad a todos, amad a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. Señor, yo te quiero dar gracias por esta mañana, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, Señor, que nos nutre, nos llena, nos capacita. Tu palabra es suficiente, Señor, para nutrir, para redargullir, para exhortar, para confortar, para consolar. Y tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Habla, Señor, a las vidas, a los corazones, a las mentes, a las familias, a los matrimonios de los que estamos acá presentes, y que nuestros jóvenes, que nuestros niños, nuestros preadolescentes también allá afuera, que también puedan escuchar a Dios, puedan recibir una palabra para ellos, que ellos puedan ser rescatados también de la mentira, que ellos puedan también, Señor, recibir su porción de que no están siendo entretenidos, porque esto no es un circo, es una iglesia donde se entrena, donde se discipula, donde se enseña, donde se aplica, Señor, tu verdad. Y tenemos un llamado como iglesia también, Señor, a discipular a nuestros jóvenes y niños. Así que en el nombre de Jesús te pedimos que tú les hables a ellos también, fortalece a los que están dirigiendo esa obra. Y los que estamos acá, Señor, qué privilegio. Habla nuestras vidas. Amén y amén. Pedro acá nos habla de 4 cosas. En primer lugar, lo que él dice es: honrad a todos. Pedro hace aquí un llamado a desarrollar una cultura de honra en medio del sufrimiento. Recuerden que la iglesia del Ponto, Capadocia, Bitinia, eran 5 iglesias, estaban siendo perseguidas, sufriendo, pasando muchas pruebas, y Pedro en medio de esas pruebas les está diciendo que se honren los unos a los otros. Pedro está sembrando una cultura de honra. Desarrollen una cultura de honra entre ustedes mismos. Cuando hay dificultades, cuando hay pruebas, es difícil tener una cultura de honra. La gente anda enojada, la gente anda estresada, la gente no quiere ser amable, la gente o el cristiano anda muy mecha corta, muy chispita. Y Pedro dice: no, hónrense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros. Es lo primero que dice en el versículo 17. Lo segundo que dice en el versículo 17 es: amad a los hermanos. Pedro también hace un llamado a amar a los demás. Y qué difícil es amar a los demás cuando la estamos pasando mal. Queremos lejos a las personas de nosotros, o queremos estar solos. Pero Pedro dice: no, ámense, amen a los hermanos. Amarnos en momentos duros. La tercera cosa que dice Pedro acá es: temed a Dios. En el versículo 17, temed a Dios.
El llamado de Pedro, bueno, de Dios por medio de Pedro, es a practicar el temor de Dios. Ya hablamos acá en mensajes anteriores qué es el temor de Dios, que tenemos que ser personas temerosas de Dios. No es un miedo que se apodera de nosotros, intimidante, no, que es temor de Dios, es temer sus mandamientos, temer sus leyes, temer lo que Él dice que nosotros hagamos. Y la cuarta cosa que él dice acá, Pedro dice acá, es honren al rey. Y esto era lo más duro, porque Nerón era el emperador del Imperio Romano en ese tiempo, en el año 60, 70 después de Cristo. ¿Y quién va a querer honrar a ese pagano? ¿Quién va a querer honrar a ese que odia a los cristianos y quiere perseguirlos y quiere matarlos y los culpa por cosas que los cristianos no habían hecho? Y Pedro viene y nos dice, honren al rey. ¿Cómo yo voy a honrar al rey? ¿Cómo se honra eso? ¿Cómo se hace esto? Bueno, no es que necesariamente nosotros tenemos que hacer lo que él dice, pero es como esta honra tiene que ver más con respeto. Respeten las leyes terrenales, pero son en contra de nosotros. Respete, usted respete y no se deje agarrar, no se deje pillar. ¿Ya? Respete y no se deje pillar, pero honren no solo al rey, sino que Pedro también está ya haciendo un llamado a que ellos honren a las autoridades adentro de la iglesia. Que honren a los ancianos, que honren a los pastores, que honren a los líderes. Porque qué fácil es llegar a una iglesia, ese pastor me cae mal. Ese líder me cae mal. Ese hermano no sé porque es muy duro, habla muy grosero, habla muy directo. No, a mí no me cae muy bien esa persona. ¿Es eso lo que Dios dice de nosotros que hagamos con nuestras autoridades? Si nosotros no podemos someternos a la autoridad de Dios, no podremos someternos a las autoridades de la iglesia o las autoridades del ministerio en el que se trabaje, mucho menos vamos a poder respetar y honrar las autoridades civiles. ¿Es bueno decir, ese carabinero me cae mal, o resistir a la autoridad de ellos? ¿Es eso lo que Dios nos ha llamado? ¿Es ese el testimonio que tenemos que tener? ¿Ser rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra? Sí, probablemente no nos guste el gobierno que tenemos actualmente, pero ya porque no nos guste, no vamos a ir a tirarle piedras allí en La Moneda, no vamos a ir a quemarle la casa. ¿Es eso lo que Dios nos llama? No, ¿cierto? Entonces el hecho de honrar es respete, sí. Quizás se están haciendo las cosas mal, pero usted honre, respete y ya, guárdese su opinión. Pedro está llamando a la iglesia a que desarrollen una cultura cristiana, una cultura de principios, de valores en medio de los momentos duros. Una cultura de honrar a los demás, de amar a los hermanos, de temer a Dios, de honrar a las autoridades. Esa es la conducta del cristiano. Esa es nuestra forma de ser. Versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar. Bien clara. Quiero que usted entienda que en la cultura romana había mucha esclavitud, era parte de la cultura romana. De hecho, habían lugares en las plazas públicas donde tenían a todos los esclavos y tú podías ir a comprar esclavos. Tú podías ir a comprar, si necesitabas un esclavo para labrar la tierra, si tú eras una persona de negocios y querías un esclavo inteligente que supiera de administrar, podías ir a comprar un esclavo. Bueno, muchos abusaban y no trataban a los esclavos como personas, sino como herramientas de trabajo. Pero en la cultura romana, adentro de esa cultura había mucha esclavitud. Era normal la esclavitud. Era normal que una persona con plata, una persona rica, tuviera esclavos. Entonces, habían esclavos que eran cristianos. Habían esclavos que eran cristianos, o que tenían a sus dueños o a sus amos que eran cristianos, porque también en la cultura de Israel, en la cultura judía, también había una cultura de esclavitud. También se tenían esclavos, era parte de aquel tiempo. Hoy en día ya no. Eso ya no existe, lo de la esclavitud, pero en aquellos tiempos sí existía. Si yo era una persona cristiana, pero era una persona con mucho dinero y tenía tierras y tenía ganados y tenía cosas, entonces yo compraba esclavos y automáticamente lo que yo creía, también mis esclavos creían. Porque ellos eran como parte de la familia, de la casa, todo lo que se hace, lo que se cree, lo que en la casa se aplica, ellos eran automáticamente parte de esto. Entonces habían
cristianos con dinero que tenían criados, es decir, esclavos. Y aquí Pedro les habla a los esclavos diciendo, sujétense, respeten. Pero si me pega, me maltrata, bueno, usted ponga su mirada en Jesús. Pero vamos a hablar acerca de esto porque no es que Dios quiera que nosotros suframos. No es que Dios se goce del sufrimiento. No es que Dios esté sentado en un trono así bien fuerte y grande con una espada y dice, sufre, pedazo de animal. No, Dios no. Ya vamos a llegar a eso. Que Dios no se goza en nuestro sufrimiento. Ya vamos a llegar a eso. Por eso usted a lo mejor se está preguntando, ¿qué sentido tiene de que me estén diciendo a mí de que honre a mi amo, a mi dueño, si a lo mejor no es una buena persona? Ya vamos a llegar a eso. Pero Pedro está hablando aquí a sujetarse. Pedro está hablando acá a guardar respeto a las autoridades. Ya lo dijo en el versículo 17 y lo vuelve a decir en el 18, especialmente a los criados o a los esclavos. Y dice, respeten no solo a los amos que son buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. Todos aquí trabajamos, quizás muchos tienen un jefe por encima. No es fácil soportar a una persona así. No es fácil alguien que ande detrás tuyo diciéndote lo que tienes que hacer y más encima alguien que ande detrás tuyo diciéndote lo malo que has hecho. ¿Y cuál es nuestra conducta delante de esas personas, delante de mi jefe o delante de mi superior o el que me contrató o para el que yo trabajo? Ya me cae mal, entonces le voy a ir a dar. No. Mi compañero de trabajo, mi compañera trabaja, entonces ya aquí vamos a pelear. No es eso. O es precisamente eso lo que Pedro quiere que ellos no hicieran y que nosotros no hagamos. Versículo 19. Ahí usted lo puede leer en la pantalla. Porque esto, dice Pedro, merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pedro aquí está diciendo en el versículo 19 que la sumisión a las autoridades o la sumisión entre unos con otros, que es de cierta forma tener el carácter de Cristo, Pedro está diciendo acá que eso merece aprobación. Y él está diciendo que de hecho eso es lo que Dios aprueba de nosotros como cristianos, que nosotros fomentemos una cultura de honra, fomentemos entre nosotros una cultura de respeto, fomentemos entre nosotros una cultura de perdonarnos, de soportarnos los unos a los otros. Hay personas en nuestro círculo social o en nuestro círculo diario de vida que no tienen carácter fácil. Quizás a lo mejor habrán personas aquí en la iglesia que tienen carácter fuerte. A lo mejor hay personas en tu trabajo, en tu casa, o quizás alguno de tus hijos, o tu familia, tu primo. A lo mejor hay personas que no son fáciles de estar con ellos cerca. Pero ya por eso vamos a entrar en conflicto, vamos a entrar en desacuerdo. Pedro dice, no, ustedes muestren respeto, muestren reverencia, porque eso es lo que Dios aprueba de nosotros. Versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Él está dando un contraste. Pedro está diciendo que antes de venir a Cristo teníamos una vida de pecado y aún así, teniendo una vida de pecado, hacíamos lo malo y nos abofeteaban. Y eso sí lo soportábamos, dice Pedro. ¿Por qué soportaban esas cosas antes cuando estaban afuera de Cristo? Sí los vituperaban, los criticaban o como dicen en el chileno, los pelaban. Y eso sí lo aguantaban, estaba bien para ustedes. Y entonces ahora que están en Cristo y ahora que tenemos el llamado a hacer el bien, ¿no lo aguantamos? Antes que estábamos en pecado, sí aguantamos y ahora que no estamos en pecado y servimos a Dios, no lo aguantamos. Entonces Pedro, no hermanos. Si antes soportábamos sufrimiento porque no teníamos una vida con propósito y ahora que tenemos una vida con propósito en Dios, entonces vale la pena soportar el sufrimiento, vale la pena soportar las pruebas. ¿Se entiende? ¿Qué es mejor, dice Pedro acá? ¿Sufrir haciendo el bien o sufrir haciendo el mal? Obviamente que es mejor sufrir haciendo lo bueno. ¿Cuál sufrimiento es el que vale?
y el que Dios aprueba. El que soportamos haciendo la voluntad de Dios. Ese sufrimiento que viene por hacer lo bueno. Por eso, déjeme decirle, amigo y hermano, que si usted está sufriendo, si usted no la está pasando bien, ya sea por finanzas, ya sea por temas matrimoniales, familiares, laborales, de salud, qué sé yo, pero está perseverando en Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, usted ama a Dios, eso que usted está pasando y sufriendo es bendecido por Dios. Dios lo aprueba. Dios dice, yo voy a ayudarte, yo voy a ayudarte a salir de este problema. Porque Dios aprueba, Dios bendice, ¿no es cierto? Esa perseverancia, si estamos enfrentando pruebas y sufrimiento, porque queremos hacer el bien. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados, dice Jesús en el Sermón del Monte. Es mejor sufrir haciendo el bien, haciendo la voluntad de Dios, que sufrir afuera de la voluntad de Dios. Y a continuación, desde el versículo 21 hasta el 24, Pedro nos va a hablar acerca de los sufrimientos de Cristo como ejemplo. Pongamos atención, leamos el 21 primero. Pues para esto fuisteis llamados, dice Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y los siguientes 4 versículos Pedro nos va a hablar acerca de esto, que Cristo ya sufrió antes que nosotros. Y Pedro nos va a poner la vida de Jesús como ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Pero, primer punto del versículo 21, Pedro nos dice, a esto fueron llamados. A esto fueron llamados. Por eso tenemos que cuidarnos de decir, ven a Cristo y será feliz. Ven a Cristo y todas tus deudas serán pagadas. Ven a Cristo y va a llover oro en tu vida. No es cierto. Probablemente significa, ven a Cristo y probablemente vas a enfrentar más luchas. Porque ahora vas en dirección contraria. Ya no vas en dirección donde van todos. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos de presentar la verdad romántica, de presentar un evangelio romántico, de que todo va a estar bien. Y probablemente no todo va a estar bien. Pero si a mí ese pastor me dijo de que si yo venía a Cristo yo no iba a tener problemas. ¿Y por qué ahora tengo problemas? Bueno, bienvenido a nuestro club. Bienvenido a nuestra familia. Jesús nos advirtió eso. Pedro está diciendo esto. Miren, dice, si usted la está pasando mal, iglesia, miren a los sufrimientos de Cristo. Miren todo lo que Él padeció, que lo hizo por nosotros. Si usted está sufriendo, Cristo ya sufrió por usted. Y el sufrimiento es parte de seguir a Jesús. Por favor, le voy a pedir un favor, hermano. Salga de este culto hoy día entendiendo que servir a Jesús, que el sufrimiento, es parte de seguir a Jesús. Porque Jesús también lo dijo, que el que quiera seguirlo tiene que negarse a sí mismo. Y cuesta negarnos a nosotros mismos cuando nuestra carne, cuando nuestro cuerpo quiere hacer lo malo, cuando quiere tirarse a la vida. Lo que sea que eso signifique, fornicar, drogas, liberalismo, pecado, todas esas cosas. ¿Qué es lo que nosotros en Cristo ahora tenemos que hacer a esos deseos? No voy, no lo hago. Y eso es negarse a uno mismo. No lo hago. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el que quiere seguir a Jesús tiene que negarse. Esa es la diferencia del verdadero cristiano al no cristiano. Porque tú puedes hacer una encuesta en todo Pichilemu. Todos creen en Dios. Sí, todos creen en Dios. Pero de todos esos que todos creen en Dios, ¿cuántos se niegan verdaderamente a ellos mismos? ¿Usted se está negando a usted mismo? Cuando hay rabia, cuando hay... Niéguese, hermano. Niéguese a usted mismo. Cuando hay ganas de volver atrás, de volver al pasado, de volver a la antigua manera de vivir. Todo lo que tenga que ver con adicciones, con drogas, con alcoholismo, con fornicación, con orgías, con qué sé yo. Todo escape que usted tenía. Diga, no, yo me niego a mí mismo porque amo a Dios. Versículo 22. El cual no hizo pecado. Estamos describiendo los padecimientos de Cristo. Ya el primero fue el 21, que Cristo padeció, sufrió
darnos un ejemplo a nosotros. Versículo 22, en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Pecó Jesús? No. ¿Mintió Jesús? No, no lo hizo. Entonces, ¿por qué sufrió? Porque nuestros pecados fueron echados por encima de él. Así como quien agarra un balde de agua sucia con barro, con porquería, y usted agarre un balde y se lo tira así a una persona con una ropa blanca así, hermosa. ¿Será agradable eso? No, no es agradable. Y eso es lo que de cierta forma sucedió con Jesús. Todas nuestras inmundicias, todos nuestros pecados, toda nuestra desobediencia fueron, ¿no es cierto?, puestas en él para ir a la cruz y morir por nuestras iniquidades. Y el viaje a la cruz, que duró básicamente 33 años, porque Jesús nace y fue una persona que murió joven, duró ese tiempo, porque desde que Jesús nació ya su viaje era hacia la cruz. Muchos intentaron frenar ese viaje a la cruz. El diablo mismo intentó frenar ese viaje a la cruz. Jesús sufrió por ese viaje a la cruz, pero lo hizo. Y en ese viaje a la cruz Él enfrentó sufrimiento. Y ningún sufrimiento del que nosotros vayamos a enfrentar, quizás a lo mejor se va a comparar a los sufrimientos que Jesús sufrió por nosotros. Empezando por el hecho de injustamente morir con un pecado encima. Ser abandonado, ¿no es cierto?, por el verdadero Padre. Hay tantas cosas que si nosotros analizamos los acontecimientos de la cruz, tantas cosas que Jesús pasó por nosotros. Versículo 23. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía, es decir, cuando sufría, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué le decían a Jesús? Sálvate, Jesús. Bájate de esa cruz. Y Jesús callado, sumiso, obediente. Lo maldijeron, lo escupieron, lo empujaron, Y sí tenía poder Jesús de bajarse de la cruz. Si Jesús hubiese querido, movía una mano y hacía que la tierra se abriera y todos esos rebeldes se morían. Pero el punto es de que si eso no hubiese sucedido, si Cristo no hubiese muerto en la cruz, no existiera lo que se llama hoy en día, en primer lugar, Espíritu Santo, no existiera la iglesia, no existiera la esperanza, no existiera la vida eterna, no existiera la oportunidad de tener una vida nueva, no hubiera acceso directo a Dios, no hubiera sanidades, milagros, qué sé yo. Hay tantas cosas que no existirían y nosotros estuviéramos completamente desesperanzados, muertos. ¿En dónde nosotros fuésemos a encontrar nuestra esperanza si Cristo no hubiese muerto en la cruz? ¿Qué sería nuestra esperanza? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza? Y si aquellos que se mueren, ¿a dónde se van a ir? Sin embargo, Pedro dice, Jesús sufrió verdaderamente y Él no respondió de regreso. A quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. ¿Cómo respondemos nosotros cuando... ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Cómo, Luis? ¿Cómo, Gladys? Dan ganas, ¿no? Es difícil, hermanos. Nosotros no tenemos ni la más mínima idea lo que verdaderamente los sufrimientos de Cristo fueron, hasta que no tenemos una revelación, hasta que nosotros no verdaderamente nos sumergimos y leemos lo que verdaderamente Él pasó. Versículo 24, quien llevó, dice, Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Por favor, aquí es donde yo quiero decir de que y aclarar que la voluntad de Dios no es que nosotros suframos. Ese no es el fin, ¿ya? Pero sí el sufrimiento, vivimos en un mundo ya sufrido, donde hay sufrimiento, y como vivimos aquí,
en este mundo lleno de sufrimiento y dolor y de engaño y de pecado. Por eso es que vamos a enfrentar sufrimiento. Y eso es lo que Jesús nos advirtió. No es que su voluntad sea que nosotros suframos. Y ni tampoco es que Él se goce en nuestro sufrimiento, porque Él siente lo que nosotros sentimos como sus hijos. Los que son padres acá, ¿qué sienten ustedes cuando sus hijos están enfermos? Yo ayer derramé mi corazón orando por mi hija en su pieza, porque mi hija está enferma. No sé si todos leyeron el aviso que pusimos ayer en el grupo de la iglesia. El año pasado pasamos un tiempo muy difícil con ella. De repente vino un dolor en sus piernas y quedó postrada. No pudo caminar. Nos comimos 3 días allá en el hospital de Santa Cruz hasta que al final se estabilizó. Hoy otra vez. El día viernes por la noche estábamos acá en el servicio de acá de la misión y ella llegó a la casa y dijo, papá, me duele la pierna. Y yo inmediatamente supe, esto es otra vez esto. Me caí. ¿Te caíste? Sí, me caí. Me golpeé en una piedra. Ok, pero a las 2 de la mañana se levantó llorando y le volvió a preguntar, Kaylee, ¿de verdad te caíste? No, no me caí. Como que ella igual como que no sabía. Y ayer pasó postrada, sentada, no puede caminar, un dolor que tú no le puedes ni tocar las piernas así porque llevarla al baño es todo un trauma. Y uno se pasa cosas en la cabeza. Y digo, Señor, ¿qué pasó acá, no? ¿Qué pasó acá? Entonces oraba y es como, Señor, sana a nuestra hija. Tú moriste por sus dolores. Tú moriste por ella. Entonces, no es que Dios se goce en este sufrimiento. Yo no me gozo ver a mi hija sufriendo. Dios tampoco se goza ver a sus hijos sufriendo. Pero el sufrimiento es un gran mecanismo. Es un gran discipulador para nosotros. ¿Se entiende? Y para allá es que vamos. Ya vamos buscando la salida de nuestro mensaje. 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, dice Pedro, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es decir, Dios. No yo. No me miren a mí, por favor. Es Dios. Pedro está diciendo acá que Cristo sufrió. ¿Para qué? Sí, no, claro, para salvarnos. Pero la conclusión de nuestro mensaje es, o Pedro termina diciendo acá en esta sección, que el sufrimiento de Cristo no fue en vano. No fue en vano. Sirvió para traernos de regreso a Dios, porque antes éramos nosotros ovejas descarriadas, pero que gracias a ese sufrimiento de Cristo, ahora nosotros hemos vuelto ¿a quién? A Dios, que Pedro lo describe como el gran pastor, dice, y el obispo de nuestras almas. Dios es nuestro buen pastor. Dios es el que pastorea nuestra alma, el que pastorea nuestra vida. Dios es quien guía nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Es Cristo quien hizo ese trabajo de irnos a buscar y traernos de regreso a Dios, el que nos creó, el que nos dio vida. Las 4 preguntas fundamentales de la vida. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy un hijo de Dios. ¿De dónde vengo yo? ¿Del mono viene usted? Nosotros venimos de Dios. Y cuando nos muramos, si estamos en Cristo, volveremos a Dios. ¿Y cuál es nuestro propósito aquí en la vida? Hacer la voluntad de Dios, glorificar a Dios. Hay gente allá afuera que no conoce a Dios y andan haciendo cualquier tontería por descubrir quiénes son, por encontrarle un propósito a la vida, de dónde vienen. Hay gente allá afuera, especialmente quizás aquellos que tienen mucho dinero, que darían quizás toda su fortuna por comprender cuál es su propósito en la vida. Y nosotros estamos acá, humildemente, y Dios no nos está cobrando por enseñarnos su verdad, sino que es gratis, diciéndonos de que somos sus hijos y que nosotros tenemos propósito en Él. Hablemos de sufrimiento. Aplicación. El maravilloso mensaje de Pedro para los que están sufriendo les dice, en pocas palabras,
No es que haya un texto que diga esto, pero me he comido las dos cartas de Pedro para sacar una conclusión de que el beneficio, o que el sufrimiento, tiene muchos beneficios. Primero, ponga atención. El domingo pasado hablamos de 10 características. Hoy le vamos a bajar. Vamos a hablar de 7. ¿Ya? En primer lugar, uno de los beneficios del sufrimiento es que nos lleva a la maduración de la fe y del carácter. El sufrimiento nos lleva a madurar. El sufrimiento nos lleva a la maduración de la fe primeramente y de nuestro carácter. Punto número 2. El sufrimiento muchas veces nos ayuda a fortalecer nuestra esperanza en Dios. Porque cuando estamos sufriendo, cuando la estamos pasando mal, no hay cosa y no hay persona que te pueda consolar. Entonces, sufrir nos ayuda al fortalecimiento de nuestra esperanza en Dios. Iglesia, ¿en dónde está tu esperanza? ¿En qué pones tú tu esperanza? ¿En qué pones tú tu confianza? Punto número 3. El sufrimiento nos capacita para fortalecer y consolar a otros. El sufrimiento, cuando nosotros hemos pasado por una etapa dura en nuestra vida cristiana, eso nos hace más sabios, más maduros, nuestro carácter está más fortalecido y con eso nosotros podemos fortalecer y consolar a otros. Punto número 4. El sufrimiento nos permite una mayor dependencia de Dios. A mayor prueba, a mayor dificultad, a mayor sufrimiento, mayor dependencia de Dios. Mayor dependencia de Dios. A través de la aflicción o a través del sufrimiento, punto número 5, nosotros los creyentes podemos ser conformados a la imagen de Jesús. Uno de los grandes propósitos del cristianismo es de que Jesús se forme en usted. Pablo les dijo a los Gálatas, como quien sufre dolores de parto, se refiere a él mismo, yo he sufrido dolores como los dolores de parto por enseñarles a ustedes, por discipularles a ustedes, hasta que Cristo se forme en ustedes. Iglesia IBC, por favor, ponga atención. El gran propósito, uno de los grandes propósitos de seguir a Dios, de ser cristiano, de perseverar en la fe o de ser un evangélico, como también se dice aquí en Chile, es de que Cristo se forme en tu vida. Es de que Cristo se forme en tu carácter, que Cristo se forme en tu mente, en tus ojos, en tus oídos, en tus manos. Que el carácter de Cristo se forme en ti. Que no vivas por tu propio carácter, porque nosotros tenemos caracteres podridos. Hablando primeramente por mi vida, para que no crea que estoy hablando de alguien. Me incluyo, empiezo yo me pongo la cruz, no tengo problema. Pero es Cristo en mí para poder hacer su obra. Ese es uno de los grandes propósitos de seguir a Jesús. Eso es uno de los grandes propósitos de venir a la iglesia, de congregarse, de ser parte de una familia. No somos solo una iglesia de domingos, tenemos muchas actividades en la semana. Y también hemos sido llamados a construirnos unos con otros, a edificarnos unos a otros. Pero una de las formas que tenemos que edificarnos unos a otros es, primeramente, ayudándonos también, ¿no es cierto?, a que Cristo se forme en mi vida. Porque no eres tú quien vive la vida cristiana, es Cristo quien la vive, es el Espíritu Santo en tu vida quien la vive. Y tú en obediencia vas a Él. Punto número 6. El creyente a través del sufrimiento adquiere una fe más preciosa que el oro. Lo dice Pedro en sus primeros versículos. ¿A cuántos les gustan las cosas de oro? El oro, es bonito el oro, ¿no? Bueno, yo me anillo nomás de oro. Pero es precioso el oro, tiene mucho valor el oro. Es hermoso. Y delante de Dios, nuestra fe es más preciosa que el oro. ¿Cómo se explica eso, iglesia? ¿Cómo se interpreta eso? Que nuestra fe es más valiosa y más preciosa que el oro. Mediten eso, por favor.
Pero eso no se logra así por así. Para que nosotros maduremos en la fe, a veces tenemos que enfrentar desiertos. Y punto número 8, el sufrimiento, y que esto debe de ser el fin del sufrimiento o entrar a una prueba con esta cosmovisión, que el sufrimiento tiene como fin llevarnos a glorificar a Dios. Glorifique a Dios en medio de la dificultad. Glorifique a Dios en medio de la prueba. Glorifique a Dios en medio del sufrimiento. Glorifique, glorifique, glorifique. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que el sufrimiento produce en nosotros? Madurez y perfeccionamiento, fortalecimiento de la fe, crecimiento en el carácter, mayor esperanza, profunda dependencia de Dios, autenticidad de la fe, nos lleva a ser ejemplos para otros, conformidad a Cristo y glorificación de Dios. Iglesia, agradezca a Dios por los desiertos. Agradézcale a Dios por esa prueba. Porque si no fuese por esa prueba, no seríamos más maduros, no seríamos más sabios, no seríamos más santos, no seríamos más conscientes, más así como, no, ahora ya no voy, no, ahora no. Si no fuese por esa prueba, no fuéramos más, no estuviéramos más cerca de Dios. Y quiero terminar con esto, de que Dios no se complace en el sufrimiento. Ese no es el propósito. Dios no nos llamó a sufrir. Dios nos llamó a seguirle. Pero en el proceso de seguir a Dios, vamos a sufrir. Así que, hermanos, eso es lo que Pedro nos está diciendo. Y con esto Pedro está terminando el capítulo 2. De que Cristo sufrió por un propósito y ahora nosotros, si enfrentamos sufrimiento y dolor, tenemos todos estos beneficios del sufrimiento. El no cristiano, el no creyente, le huye al sufrimiento. No, hace cualquier cosa. Y a veces nosotros como cristianos no vamos a tener otra opción. No vamos a poder huir de él. Vamos a tener que afrontarlo. Por favor, vengo del futuro ya. Sé lo que le estoy diciendo. Lo que estoy enseñando yo lo he vivido. Lo he vivido. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, 3, 4, 5, tú le dijiste a Israel: y te llevé al desierto para afligirte, para hacerte pasar hambre, para hacerte pasar frío, para que te des cuenta de que no solo de pan vive el hombre, sino que también se vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Señor, si aquí hay personas que están pasando por desiertos, oro, Señor, para que ellos puedan glorificarte en medio de este sufrimiento. Que tú no te complaces en verlos sufrir, que tú no te complaces, Señor, en verlos pasarla mal. Pero oro, Señor, para que lo que se está pasando ayude a crecer, ayude a madurar, ayude a glorificar a Dios. Y oro, Señor, esta es mi oración, este es mi clamor para la iglesia, que Cristo se forme en la iglesia, que Cristo se forme en cada uno de los que estamos acá, que Cristo se forme en nuestros niños, que Cristo se forme, Señor, en nuestros preadolescentes, en nuestros jóvenes, que Cristo se forme en los matrimonios. Señor, queremos la mente de Cristo, queremos, Señor, los ojos de Cristo, queremos, Señor, te queremos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Haz tu obra, Señor. Yo confío, yo descanso en que tú has hablado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, denle gracias a Dios por los desiertos. Dios les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.